Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un lugar donde el nombre apenas rasca la superficie de su historia. Ensenada de Muertos, y también la comunidad de Agua Amarga, ahí en Baja California Sur. Y es que tenemos frente a nosotros una colección de fuentes fascinante, que va desde estudios arqueológicos, crónicas de conquistadores, hasta, estatutos comunitarios de hoy en día. Nuestra misión es justo esa, desentrañar las múltiples capas de este lugar. Sí, vamos a analizar la larguísima historia de migraciones, la resistencia de sus culturas y, sobre todo, cómo una comunidad tan pequeña ha logrado ser un modelo de sostenibilidad. Protegiendo su herencia y su ecosistema de todas las presiones externas. Es un viaje para entender cómo un lugar llamado Ensenada de Muertos está en realidad rebosante de vida y de lecciones. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por el principio, ¿te parece? Por los primeros habitantes. Claro, la cultura que los arqueólogos llaman de las Palmas, los ancestros del pueblo pericú. Es que los huesos que se han encontrado en esta región cuentan una historia que parece, no sé, sacada de una novela. Totalmente. Arqueólogos como Williams y Massey describen algo llamado el complejo funerario de las Palmas. Y no eran entierros sencillos, ¿verdad? Para nada. A menudo eran entierros secundarios, o sea, los huesos se recolectaban tiempo después de la muerte. Ah, mira. Se pintaban cuidadosamente con ocre rojo y se envolvían en hojas de palma. Y hay evidencia de esto en la zona. Muchísima. Sitios clave muy cerca, como la Cañada de la Huertita y Piedra Gorda, están llenos de pruebas de estas prácticas. Espera, entierros secundarios. ¿Quieres decir que los enterraban en un lugar primero y luego tiempo después movían los huesos a otro lugar? Justo así. Era un ritual muy complejo, de varias etapas. Nos habla de una visión muy sofisticada sobre la muerte y el más allá. No era simplemente deshacerse de un cuerpo, era todo un proceso sagrado. Exacto. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Al analizar los restos, los arqueólogos se toparon con una sorpresa mayúscula. Algo que no cuadraba con la historia que conocíamos del poblamiento de América. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Qué había en esos cráneos? Encontraron que eran hiperdolicocefálicos. ¿Hiper? ¿Cómo? Hiperdolicocefálicos. Es un término un poco técnico, pero significa que son inusualmente largos y estrechos. ¿Y eso qué tiene de raro? Que no se parecen en nada a los cráneos de la mayoría de los otros grupos nativos del continente. Un momento. Si no se parecen a los demás, ¿me estás diciendo que los primeros habitantes de esta zona podrían no estar relacionados con la gente que cruzó por el estrecho de Bering? Esa es la teoría. Pero eso cambia por completo el mapa de las migraciones antiguas. Exacto. Es la teoría que ha puesto de cabeza la antropología. Sugiere que podrían ser una población remanente, un eco de una migración mucho más antigua, posiblemente conectada con grupos de Melanesia o incluso de Polinesia. ¡Wow! Y hay otra pista, una prueba grabada en sus propios huesos. ¿A qué te refieres? Muchos de sus esqueletos muestran una condición que se llama exostosis auditiva externa. ¿Y eso qué es? Son pequeños crecimientos de hueso dentro del canal auditivo. Es como si el esqueleto mismo guardara un registro de su estilo de vida. Una cicatriz. Una cicatriz permanente que deja el frío del océano. Es la prueba innegable, grabada en sus cráneos, de que eran un pueblo de buzos expertos, que pasaban horas sumergidos en aguas profundas y frías. Buscando perlas, seguramente. Muy probablemente. Eran una cultura marítima totalmente especializada, única en Norteamérica. Pero he leído que las fuentes también mencionan otras teorías de viajeros antiguos como posibles contactos transpacíficos. Suena fascinante, pero, no sé, un poco especulativo, ¿no? Lo es. Es un tema de mucho debate. Se habla de la leyenda china de Fusang y de cómo la corriente de Kuroshō pudo haber traído naves desde Asia. ¿Y hay evidencia? Pues, siendo honestos, no hay pruebas contundentes. Lo que sí es mucho más seguro son las migraciones y el comercio a través del Mar de Cortés. Se ha encontrado obsidiana, cerámica del México continental. O sea que esta bahía no era un lugar aislado. Lleva a un punto importante. La visión de un Edén pacífico es un mito. La evidencia apunta a que los Pericú y sus vecinos los Guaycura vivían en un estado de conflicto casi constante. Por los recursos, me imagino. Por los recursos, claro. Y toda esta complejidad, su comercio, sus guerras, estaba a punto de enfrentarse a una fuerza externa que lo cambiaría todo.
La llegada de los españoles. Hablemos de eso. El primer contacto marcó la pauta. La expedición de Fortún Jiménez en 1533 terminó con él y varios de sus hombres muertos a manos de los nativos. No llegaron en son de paz. No, buscaban perlas, y la respuesta fue violenta. Y poco después, en 1535, lo intenta nada menos que Hernán Cortés. Uno pensaría que con su experiencia tendría éxito. Pues no, se dieron de topes con la realidad. Cortés se enfrentó a una tierra que no entendía, árida, con una logística imposible y sobre todo con la hostilidad de los Guaycura. Un fracaso entonces. Absoluto. Las crónicas dicen que más de 70 de sus hombres murieron de hambre y enfermedades. Y este patrón de grandes proyectos externos que se estrellan contra la realidad de la península parece que es una constante a lo largo de la historia. Es una constante, sí. Lo que nos lleva de nuevo al nombre, Ensenada de Muertos. No es por un solo evento, ¿verdad? No es como si el nombre mismo fuera un palimpsesto. Me gusta esa palabra, un palimpsesto. ¿Cuál es la primera capa? La primera capa de muertos son esas dunas funerarias de los guerreros y buzos Pericú, la capa más antigua. Luego, llega la época colonial y añade otra capa. La revuelta Pericú de 1734. Exacto, una rebelión sangrienta contra las misiones jesuitas. Dejó muertos de ambos bandos. Y por si fuera poco, Las epidemias. las epidemias europeas, la viruela, el sarampión, barrieron con la población, que no tenía defensas. Una sola epidemia de tifus, entre 1742 y 1744, mató a unos 8.000 nativos en la península. 8.000. Fue un colapso demográfico brutal. Brutal. Y las fuentes mencionan una tercera capa más reciente y particularmente triste. La del barco de la muerte. Sí, a principios del siglo XX, durante la pandemia de peste bubónica, los protocolos de la sanidad marítima internacional eran increíblemente estrictos. Un barco con sospecha de peste era una bomba de tiempo. Exacto. Las autoridades portuarias los desviaban a bahías remotas y aisladas como Ensenada de Muertos. Y ahí los abandonaban. Ahí los pasajeros eran abandonados a su suerte, muriendo de sed y enfermedad en la playa, esperando un médico que jamás llegaría. ¡Qué imagen tan desoladora! Una bahía paradisíaca convertida en una trampa mortal. Totalmente. El nombre Ensenada de Muertos se siente increíblemente pesado después de escuchar eso. Y lo más increíble es que ese patrón de fracasos externos no se detuvo en el siglo XX. Las fuentes describen el área como un lejano oeste moderno. Lleno de esqueletos de proyectos inmobiliarios. Justo, el desierto al final siempre gana. El fallido desarrollo Paraíso Las Arenas es el ejemplo perfecto. Un sueño de lujo que hoy son solo ruinas reclamadas por el viento. Y aquí está el contraste que me parece fundamental. Frente a esos sueños rotos está la cultura pesquera de la comunidad de Agua Amarga. Una cultura funcional, resiliente y, sobre todo, exitosa. Y su éxito no se basa en grandes infraestructuras. No, sino en todo lo contrario, en el conocimiento íntimo y profundo del entorno, pasado de generación en generación por las familias fundadores, los Luceros, los Geraldos, los Green. Hablemos de ese conocimiento. Las fuentes hablan de la pesca a mano casi como si fuera un arte. Es que lo es. A diferencia de la pesca con caña y carrete, la línea de mano te da una sensibilidad táctil increíble. El pescador siente todo. Todo. Siente el más mínimo roce, sabe qué especie es por la forma en que jala. Pero lo más importante no es solo la técnica, es la filosofía detrás. Es un método selectivo. Muy selectivo. Si pescas algo demasiado pequeño o que no buscas, lo puedes devolver al mar vivo. Y así evitaron la trampa de las redes de enmalle. Exacto, que arrasaron con los recursos en otras partes del Golfo. Ellos, al ser selectivos, preservaron su propio sustento para el futuro. Y esa filosofía de preservación los llevó a una transformación asombrosa. De pescadores a custodios del mar. ¿Cómo fue eso? Pues se dieron cuenta de que la ecuación económica había cambiado. Un tiburón martillo vivo, que un turista pagaría por ver una y otra vez, valía muchísimo más para la comunidad que un tiburón muerto vendido una sola vez. El ecoturismo. Exacto. Muchos cambiaron la pesca de tiburones por el ecoturismo. Y ahora son famosos por los 5 grandes de la bahía. Sí. Las orcas del Pacífico Oriental tropical, que tienen aquí una zona de caza, las ballenas jorobadas y azules en su migración, los lobos marinos y... Las rayas móbula.
mis favoritas. Las espectaculares migraciones masivas de rayas móvula, que saltan fuera del agua por cientos, se convirtieron en los guardianes de un tesoro. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo una comunidad tan pequeña se defiende de intereses económicos tan poderosos? De esos depredadores, como los llaman en sus propios documentos. Aquí es donde la historia se pone fascinante. Porque no es un conflicto directo, ¿sí? No, su arma no es la fuerza, es la ley. Utilizan el sistema de ejido. Explícanos para quien no lo conozca qué significa eso en la práctica. Es la clave de todo. Un ejido es una forma de propiedad comunal de la tierra, protegida por el artículo 27 de la Constitución mexicana. O sea, ¿la tierra es de la comunidad? Exacto. No es de un individuo ni del gobierno, es de la comunidad. Y eso les da un poder legal inmenso para actuar como un solo cuerpo y decir, en nuestra tierra, estas son las reglas. Es su escudo. Y lo usan. Las fuentes citan un documento increíble. Una Carta de Intención sobre Normas Obligatorias de Desarrollo. Con fecha del 14 de febrero de 2026. ¿Y qué dice ese documento? Pues es una clase magistral de estrategia. No prohíben el desarrollo, lo condicionan. Establecen reglas no negociables, protección absoluta de los sitios arqueológicos Pericú, acceso público y gratuito a todas las playas. ¿Y un tope de embarcaciones? Un tope de 16 embarcaciones para todas las operaciones marítimas, y la preferencia por tecnología silenciosa y eléctrica para no perturbar a la fauna. Es brillante. No dicen no, dicen así es como se hacen las cosas aquí. Y la frase final del documento es lapidaria. ¿Cuál es? Cito, buscamos socios, no depredadores. Con eso, le cierran la puerta a cualquiera que venga con una visión de explotación masiva. Es una declaración de soberanía. Y esta defensa no es solo legal, también es cultural. Aquí se menciona la labor de Paul Bulow, el campesino, con su proyecto Otto TV. Su trabajo es fundamental. Lo que hace es documentar meticulosamente todo. La vida marina, el entorno, la historia oral de las familias. Y lo pone en una biblioteca de acceso público. Exacto. No es solo un archivo, es una forma de blindaje cultural. ¿Como un blindaje? Porque al crear un registro histórico y una herramienta educativa, le está dando a la comunidad las herramientas para defenderse. Educa a las nuevas generaciones sobre el valor de lo que tienen y le demuestra al mundo exterior que este no es un pedazo de costa vacío. Define su propia narrativa. Y todo esto se conecta, de nuevo, con el liderazgo dentro de las familias. Directamente. Juan Luis Lucero fue uno de los pioneros en esa transición de la pesca al ecoturismo. Él vio el cambio venir. Y ahora su hija, Mayra Lucero, sigue sus pasos. Y está llevando ese modelo al siguiente nivel. Ella está profesionalizando el ecoturismo, sobre todo el de avistamiento de orcas, bajo un lema de alto valor y bajo impacto. No buscan cantidad, sino calidad. No buscan miles de turistas. Buscan pocos que valoren la experiencia y respeten el lugar. Es la evolución de esa sabiduría generacional. Hemos recorrido un camino larguísimo, desde los entierros en ocre rojo de los Pericú hasta los estatutos de un ejido del siglo XXI. Y el nombre, Ensenada de Huertos, resuena con los fantasmas de todos esos intentos fallidos de conquista y explotación. Que se estrellaron contra esta tierra. Exacto. Y la cultura local ha sobrevivido y prosperado porque, en lugar de luchar contra la naturaleza, aprendió a escucharla. Y en lugar de ceder ante el poder externo, ha utilizado la ley. La misma resiliencia que mostraron los Pericú frente a los primeros exploradores se refleja hoy en las actas del ejido contra los desarrolladores. Es la historia de una comunidad que ha insistido, a través de los siglos, en definirse en sus propios términos. Las fuentes nos muestran cómo la comunidad de Agua Amarga convirtió lo que podría verse como una debilidad, su aislamiento, su falta de infraestructura, en su mayor fortaleza para la conservación. Sí, es una paradoja muy interesante. Mientras el mundo busca desesperadamente modelos de sostenibilidad, quizá la lección más profunda de Ensenada de Muertos no sea solo cómo proteger un ecosistema, sino cómo una comunidad puede protegerse de los mismos sistemas que prometen el progreso. Es una buena reflexión. Y esto deja una pregunta en el aire. ¿Qué sucede cuando la mayor riqueza de un lugar no es lo que se puede extraer, sino precisamente lo que se logra preservar?